¿Qué pasaría si te dijera que las personas más bondadosas no son las más frágiles, sino las más peligrosas cuando despiertan? Carl Jung descubrió un patrón tan inquietante que lo llamó una de las transformaciones más aterradoras de la naturaleza humana. Hoy te voy a revelar ese secreto que durante décadas la psicología trató de ocultar, el verdadero poder oculto de los empáticos cuando dejan de ser víctimas y se convierten en fuerzas imposibles de manipular. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la manera en que te ves a ti mismo y a los demás. Si este mensaje resonó contigo, no lo ignores. Estás aquí por una razón. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque juntos vamos a seguir explorando las verdades más profundas de la mente, el alma y el poder interior que nadie quiere que descubras. No dejes que la sociedad apague tu luz. Únete a esta comunidad de despiertos y transforma tu sensibilidad en tu mayor fortaleza. Suscríbete y empieza hoy tu verdadero despertar. Jung documentó cómo estas personas habían pasado su vida absorbiendo el dolor ajeno, la ira de padres alcohólicos, la infidelidad de cónyuges, la disfunción de familiares. No solo recibían el impacto, lo amortiguaban. Eran, en sus palabras, los amortiguadores emocionales de sus sistemas sociales, aquellos a quienes todos acudían cuando el caos estallaba y a quienes nadie preguntaba si aún tenían espacio para sí mismos. Con el tiempo, su sensibilidad se convirtió en depósito del dolor colectivo. Escuchaban, sostenían, limpiaban la sangre invisible de los conflictos y seguían. Lo más inquietante no fue que aguantaran. Fue descubrir que sistematizaban el abuso. Cuando Jung les pedía describir sus relaciones, no aparecían relatos confusos, emergían mapas. Cronologías de incidentes, repeticiones de excusas, frases calcadas en distintos labios. No eran restos de una mente rota, sino notas de campo, evidencia organizada por una conciencia que, para no desmoronarse, aprendió a observar con precisión. Los empáticos guardaban registros mentales de cada herida y de cada heridor. Sabían los detonantes: cuando llega tarde, culpa al tráfico; las fisuras, evita hablar de su padre; los disfraces, parece preocupado, pero solo teme perder control. Conocían la topografía emocional del otro, picos de euforia, valles de culpa, rutas de escape. Habían trazado mapas afectivos con la exactitud de un cirujano, donde tocar para que el dolor cese, donde intervenir para que la verdad salga a la luz. Y, sin embargo, no usaban ese conocimiento. Lo custodiaban. Lo dejaban madurar en silencio, hasta que algo, un día, los empujaba al límite. Jung escribió que la mente del empático no funciona como un diario de víctima, sino como la sala de guerra de un estratega, esperando el momento de activación. Ese momento no llega con gritos, llega con silencio. No con histeria, con calma anómala. El cuerpo deja de mendigar amor y empieza a reclamar dignidad. La respiración se hace profunda. La mirada se despeja. La narrativa cambia de "qué hice mal" a "aquí están los hechos". En ese estado, no atacan con rabia, intervienen con claridad. Revelan lo observado, lo catalogado y lo soportado en silencio, no como reproche, sino como diagnóstico. La precisión es clínica: fechas, patrones, contradicciones. Como cirujanos, señalan cada órgano enfermo antes de extirparlo. Aquí empezó el chantaje, aquí torciste la historia, aquí me enseñaste a dudar de mí. No es venganza, es claridad operativa. Es la mente diciendo: no más teatro, solo verdad. Jung reconoció ahí la integración de la sombra, el acto de dejar de negar las partes propias que la cultura mandó a la oscuridad. La sombra del empático no era maldad, era inteligencia suprimida, intuición silenciada, fuerza negada. Cuando estas piezas vuelven a su sitio, el yo deja de ser un refugio inundado y se convierte en arquitectura sólida. Aparece un nuevo centro de gravedad, el que ya no pide permiso para existir. Y lo verdaderamente perturbador: la transformación es permanente. No hay marcha atrás a la complacencia compulsiva. Se terminan las disculpas por poner límites. Se extingue el hábito de negociar con la realidad para proteger la imagen del otro. Las percepciones internas, antes invalidadas, recuperan su estatus de instrumentos de navegación. El empático se vuelve, en términos de Jung, psicológicamente intratable para la manipulación. La bruma del gaslighting ya no entra, el filtro está sellado. Este nuevo modo de estar en el mundo no elimina la empatía, la refina. Nace la empatía selectiva: sigo cuidando, pero decido dónde y hasta cuándo. No porque ame menos, sino porque comprendo más. La compasión deja de ser un derrame sin bordes y se convierte en un cauce. Sí a lo sano, no a lo corrosivo.
Esta precisión se siente, los manipuladores la intuyen. Es lo que Jung llamó el instinto depredador invertido. El depredador reconoce, en segundos, que sus tácticas ya no operan. Como un vampiro ante el amanecer, se retira. Detrás de esta metamorfosis hay procesos finos. Hiperobservación convertida en sabiduría. Lo que antes fue hipervigilancia para sobrevivir se transfigura en lectura profunda de patrones. Autocompasión madura, ya no es lástima por uno mismo, es responsabilidad afectiva. No voy a abandonarme para sostener lo que me destruye. Límites como acto de amor, no son muros hostiles, son puertas con criterio. Abren a quien honra, cierran a quien devora. El llamado evento de claridad, ese instante en el que la necesidad de creer lo mejor del otro cede ante la evidencia acumulada, inaugura una ética interna nueva, la verdad primero. Y con la verdad, decisiones simples y firmes, conversaciones directas, distancias necesarias, salidas estratégicas. Donde antes había bucles, ahora hay rutas. Donde antes había desgaste, ahora hay dirección. El resultado es un yo íntegro y operativo, capaz de ternura con quien la merece y de frialdad quirúrgica frente a la manipulación. Nada de teatralidad, nada de explicaciones infinitas. Hechos, límites y continuidad. El empático deja de ser el terreno donde otros descargan, se vuelve territorio soberano, definido, habitable, fértil. Esta soberanía tiene efectos sistémicos. Al cortar la energía que alimentaba dinámicas tóxicas, las estructuras que vivían de ese suministro colapsan o se transforman. Algunos crecerán al espejo de esa verdad, otros se revelarán en su dependencia del engaño. En ambos casos, la presencia del empático integrado ordena la realidad, no por imposición, sino por coherencia. Y quizá lo más bello, la sensibilidad no se pierde, se orienta. La intuición no se apaga, se afina. La compasión no se agota, elige mejor. Es el pasaje de la absorción inconsciente a la elección consciente. Del todo me afecta al yo decido que me habita. Por eso, cuando el empático despierta, no se vuelve cruel, se vuelve preciso. No deja de amar, aprende a amarse también. Y esa es la clase de poder que no busca conquistar a nadie, porque ya recuperó su propio reino. Jung escribió, el empático despierto no necesita anunciar su poder. Los demás lo sienten en sus huesos. Porque la transformación de estos individuos no era un gesto externo, era un cambio ontológico, una reconfiguración del ser. La fuerza no se mostraba en discursos ni en confrontaciones ruidosas, sino en la quietud de la certeza. Ya no necesitaban convencer a nadie, su sola presencia desestabilizaba al manipulador y fortalecía a quien buscaba autenticidad. Tras esa integración, la vida dejaba de ser un campo minado y se convertía en un tablero que podían leer con claridad. Cerraban ciclos con precisión quirúrgica, sin necesidad de gritos, ni venganzas, ni dramatismos. No había explicaciones infinitas, ni lágrimas desperdiciadas, simplemente límites. Relaciones abusivas quedaban atrás como capítulos caducados, y los lazos con familiares tóxicos se cortaban con una naturalidad desarmante, como quien retira una espina que ya no pertenece al cuerpo. La reconstrucción de sus vidas comenzaba sobre cimientos sólidos, sus propios términos, su propia voz, su propio eje. En el plano profesional, su sensibilidad, ahora decantada en sabiduría, se convertía en una ventaja estratégica incomparable. Podían leer las necesidades ocultas de colegas, clientes o socios antes de que fueran siquiera verbalizadas. Detectaban inseguridades, intuían intenciones, descifraban dinámicas de poder. Su capacidad de observación, antes vista como fragilidad, se revelaba como una inteligencia de precisión que les permitía adelantarse al mundo. En lo personal, desarrollaban un radar invisible frente a los depredadores emocionales. Ya no eran presa fácil. Bastaban minutos de interacción para identificar patrones de manipulación que a otros les tomarían años descubrir. Donde antes eran absorbidos por el juego psicológico, ahora eran lectores lúcidos del guión oculto. Y al ver el juego, se volvían inmunes a él. Fue entonces cuando Jung percibió lo verdaderamente inquietante. Estos empáticos no eran menos empáticos, eran perfectamente empáticos. Su capacidad de conexión, afinada hasta la pureza, les permitía comprender no solo la luz de los demás, sino también su sombra. Y en esa comprensión estaba la posibilidad de manipular con la misma maestría con la que antes habían sido manipulados. Pero lo decisivo fue su elección. No usaron ese poder para dominar ni para vengarse. Eligieron emplearlo para liberarse a sí mismos y construir vínculos sanos. Ese acto de voluntad ética los distinguió de los depredadores.
Su sensibilidad no fue un arma para la destrucción, sino un escudo de lucidez y una brújula de coherencia. Se convirtieron en lo que Jung llamó guerreros equilibrados. Seres capaces de una ternura infinita hacia quienes la merecían, pero también de una firmeza inquebrantable frente a quienes pretendían destruirlos. Ya no confundían amor con sumisión ni empatía con sacrificio. Habían aprendido la ecuación que el mundo no enseña: ser compasivo no implica ser débil, y ser fuerte no implica dejar de amar. Eran personas que podían sentir todo sin ser destruidas por ello. Podían ver la oscuridad del mundo sin volverse cínicos. Podían amar profundamente sin desintegrarse en el otro. Y ese equilibrio los hacía indomables, vulnerables en su humanidad, pero invulnerables en su conciencia. Lo que la sociedad les hizo creer como su mayor fragilidad, su sensibilidad, se reveló, en realidad, como su arma maestra. Y el día en que aprendieron a empuñarla conscientemente, dejaron de ser víctimas silenciosas para convertirse en fuerzas de la naturaleza. No eran gritos ni estallidos lo que los definía, sino una calma poderosa, un saber profundo, una claridad devastadora. Ese fue el despertar que Jung temía y admiraba al mismo tiempo. El nacimiento de un ser humano psicológicamente completo, capaz de atravesar la tormenta sin romperse y de sostener su verdad sin pedir permiso. La verdad que los manipuladores no quieren que sepas es esta: las personas más amables suelen ser, en realidad, las más fuertes. Porque la bondad sin fuerza no es virtud, es fragilidad. Y la fragilidad, sin conciencia, se convierte en terreno fértil para la disfunción. Los archivos de Jung lo demuestran una y otra vez. Los empáticos no nacen víctimas. No vinieron al mundo a ser usados, ignorados o silenciados. Nacieron poderosos. Pero la sociedad, con sus reglas invisibles de calla para no incomodar y cede para ser aceptado, los condicionó a reprimir ese poder. Les enseñaron a confundir amor con sacrificio, empatía con sumisión, sensibilidad con debilidad. Y así, generación tras generación, los empáticos aprendieron a tragarse su intuición, a dudar de lo que sentían, a cargar culpas que no eran suyas. Hasta que un día, algo se quiebra. Pero lo que parece una fractura no es destrucción, es despertar. Porque el viaje del empático no consiste en endurecerse ni en dejar de sentir. Ese no es el camino. Su destino no es volverse fríos ni indiferentes. Al contrario, su viaje consiste en aprender a sentir con plena conciencia. Y la conciencia, descubrió Jung, es el verdadero punto de inflexión. La conciencia es lo que convierte a quien siempre fue tratado como víctima en una fuerza imparable. Cuando el empático despierta, ya no pide permiso para existir. Ya no duda de sus percepciones. Ya no se disculpa por poner límites. Se convierte en alguien que puede amar con ternura infinita, pero también decir no con una firmeza indestructible. Se convierte en alguien que no necesita gritar para ser escuchado, porque su sola presencia transmite autoridad. Y ahí está el secreto que aterra a los manipuladores. No pueden hacer nada contra alguien que ha aprendido a ver con claridad y a elegir con libertad. Y tú, si has llegado hasta aquí, probablemente es porque en el fondo sabes que este mensaje resuena contigo. Que hay algo dentro de ti que ya está despertando. Que tu sensibilidad no es tu condena, es tu arma más poderosa. Si este mensaje encendió algo en ti, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque aquí seguimos desvelando las verdades que transforman la mente y despiertan el alma. No apagues tu luz para encajar en un mundo que teme tu poder. Únete a esta comunidad de empáticos despiertos y conviértete en la fuerza imparable que siempre estuviste destinado a ser.